Adones vamos a dar este webinar sobre análisis de operación, falla y desgaste en componentes de máquina de la industria minera. Ustedes ahí tienen un panel de GoToMeeting o GoToWebinar y tiene una parte de preguntas o questions, depende si en inglés o en español. Por favor, díganme si me escuchan bien, pongan sí, y también para entrenar en la parte de preguntas. Ok, perfecto. Excelente. Les sugiero, por un tema de orden y para que podamos ver todas las preguntas, si quieren ir haciendo las preguntas a lo largo de la sesión, no hay problema, vamos a tener al final una sesión de respuestas, ¿sí? Entonces, vamos a comenzar con la presentación. Los objetivos principales de esta presentación son, primero, una introducción a los desafíos de la industria minera. Como segundo punto, una descripción de materiales y operaciones. El punto principal de esta presentación que va a ser la metodología de solución, cómo vamos a resolver mediante SolidWorks Simulation los distintos desafíos que fueron planteados en el punto 1 para los materiales descritos en el punto 2. Y todo esto lo vamos a hacer mediante un ejemplo de una caja de camión, un camión minero, aplicando todo lo que vamos a ver en el webinar de hoy. Por supuesto va a haber muchas cosas, le pido, este webinar va a ser un poquito más largo de lo normal, porque hay muchas cosas que ver, y por favor al final vamos a dar los contactos, también si las preguntas no llegamos a contestarlas hoy, nos pueden contactar por el email. Entonces, antes de comenzar, me gustaría hacer 3 preguntas, ¿sí? Para conocernos un poco, a ver cuáles son el know-how que tiene cada uno y cuáles son las expectativas. Entonces, la primera pregunta que tengo es, ¿cuáles de estos tipos de análisis considera como los más importantes para resolver su empresa? Entonces ahí tienen estático, frecuencia, optimización, desgaste, dinámicos y no lineales, DEM, que ahora vamos a hablar un poquito también, elementos discretos, sería método de elementos discretos, o sea, todo para la parte de materiales, u otro. Perfecto, vamos a ver unos segunditos más. Muy bien, vamos a ver los resultados. Entonces, vemos en los resultados que tenemos prácticamente los dos ganadores, análisis básicos, podemos decir estático, frecuencia y optimización, y un análisis que es muy importante también, desgaste, que va de la mano, y hoy vamos a ver cómo se correlaciona con los análisis básicos, y después tenemos también como parte de análisis avanzados dinámicos y no lineales. Vemos un 20% aproximadamente interés en software DEM. Entonces, hoy vamos a tratar todos estos temas. Obviamente con la limitación del tiempo, pero vamos a ir atacando todos estos problemas. Bien, vamos a la segunda pregunta, ¿sí? Hoy, ¿qué tipos de simulaciones necesita en su empresa? Cálculos manuales, ahí lo que estamos tratando de analizar es qué necesita y de alguna forma cómo los están resolviendo con cálculos manuales, cálculo de una planilla Excel, cálculos computacionales básicos o cálculos computacionales avanzados. Es un poco lo que se está haciendo hoy, que se necesita y que se usa.
Perfecto. Interesante, porque la gran mayoría está volcado justamente a todo lo que son cálculos computacionales, que no quita que vayamos a recapitular y a usar esos cálculos manuales y Excel, que nosotros los ingenieros y técnicos siempre estamos trabajando con planillas, ¿verdad? Y finalmente, antes ya y comenzamos con el webinar, de la presentación de hoy, ¿no? De la herramienta más que nada de simulación. ¿Qué espera como beneficio principal? Reducción del peso de componentes, estimación de la vida útil, reducción de fallas u otro. Los que responden otro, por favor, al final nos envían qué es ese otro. También nos interesa ver qué está sucediendo ahí. Bien, ya tenemos unos buenos resultados. Interesante porque los que se llevan, bueno, básicamente estimación de vida útil y reducción de fallas, ¿no? Y bueno, bastante atrás la reducción de peso de componentes. Entonces es un tema de mejora de calidad que estamos interesados en resolver. Entonces, volvamos a la presentación. Entonces, ahí vamos acá. Okay. Ahí está. Muy bien. Entonces, vamos a comenzar con una introducción y acá lo voy a dejar a mi colega Agustín, que va a estar comentando este punto. Hola, buenos días, buenas tardes a todos. Mi nombre es Agustín Mardones y les voy a presentar la introducción a algo que les voy a mostrar que resulta interesante. Entonces, vamos a tomar como ejemplo la industria minera para dar la introducción a lo que vamos a explicar. Bueno, en la industria minera tenemos diferentes procesos en donde parte del proceso importante es el transporte del material que se consigue en el yacimiento a los diferentes equipos de proceso. Entonces, dentro de los equipos de proceso tenemos chancado primario, chancado secundario, tercero, arnero y molienda, ¿ya? La gracia de estos fenómenos, o procesos, perdón, es que tenemos diferentes tamaños de piedra, ¿ya? Y por cada proceso vamos reduciendo el tamaño y vamos consiguiendo propiedades distintas, las cuales van a ir afectando los diferentes equipos. Entonces, por ejemplo, del mineral al chancador primario, tenemos correas transportadoras, chute, el mismo chancador. Luego tenemos correas transportadoras que nos van a llevar al proceso de chancado 2 y 3. Tenemos una reducción, teníamos inicialmente 40 pulgadas y ahora reducimos a 3/4 de pulgada, media pulgada, bastante la reducción. Luego tenemos arneros, y de arneros podemos transportar vía correa transportadora, etcétera, a la molienda, donde tenemos ya un polvillo, ¿ya?, que es lo que al final vamos a procesar y vamos a transformar en concentrado de cobre, por lo menos en este tipo de industria, ¿ya? Luego, para poder entender el fenómeno de transporte que está asociado a esto, tenemos modelos matemáticos, pero antes de eso tenemos una gran clasificación, que son los materiales continuos y los materiales discretos. Materiales continuos, agua, concentrado de cobre, ácido, etcétera, ¿ya? Y los materiales discretos tenemos las piedras, los granos, fibras, etcétera. Entonces, como les comenté, para cada uno de estos fenómenos tenemos modelos matemáticos que nos ayudan a entender el fenómeno del transporte. Entonces, en materiales continuos tenemos mecánica fluido, mecánica del continuo, en materiales discretos tenemos mecánica estadística, teorías moleculares. Con esto nosotros podemos desarrollar métodos de simulación que obviamente nos permiten entender el comportamiento de estos fenómenos, y en el caso de materiales continuos tenemos elementos finitos, ¿cierto?, FEM, y fluidodinámica computacional. Y para materiales discretos tenemos
método de elementos discretos. Ahora, importante entender que los tipos de materiales discretos son muy amplia la variedad que podemos contar. Tenemos rocas sólidas, que son materiales abrasivos, tenemos materiales plásticos granulares, como los pellets, tenemos biomasa, como residuos orgánicos, ya tenemos chips de madera, podemos tener materiales cohesivos, como el alimento de animales, materiales segregados, como el carbón, materiales uniformes, como pellets de acero abrasivo, y materiales húmedos, como las sales. Entonces, todos estos materiales son muy distintos, por lo tanto, el efecto que tienen en diferentes equipos también va a ser muy variado. Ahora, otra de las propiedades de los materiales discretos o granulares son la densidad, el tamaño y, muy importante, el tipo de aplicación. Tenemos aplicaciones de pequeña escala, tenemos ahí un ejemplo de una llenado de maxi saco. Tenemos mediana escala, ¿ya? Transporte de áridos, y tenemos gran escala, ¿ya? Como la minería, ahí tenemos un molino sal. Importante también el ángulo de reposo, ¿ya? Que marca, ¿cómo se llama? La distribución de fuerza sobre la superficie en función del ángulo por el triángulo que se puede apreciar. Ahora, todo esto nos permite calcular, diseñar, y se nos presentan diferentes desafíos, como por ejemplo el atollo de chute o correa transportadora. Podemos mejorar la mantención predictiva, mejorar los diseños de los diferentes elementos, como bueno, la tolva, que va a ser el caso que vamos a estudiar, tenemos también chutes, correas transportadoras, etc. Podemos mejorar los layouts de los equipos para disminuir derrames. Podemos generar chutes de geometría variable para la transferencia del mineral, podemos mejorar los procesos de cambio, revestimiento molino y también el desgaste de material en operaciones de chancado de maleandro. Entonces, todo esto nosotros lo vamos a presentar ahora en una metodología de simulación de elementos discretos para luego generar la metodología que vamos a explicar y vamos a obtener los resultados que nos interesan analizar. Bien, solamente para verificar, porque hay una pregunta, un César nos preguntó si hay audio. ¿Todos tienen audio? Aunque un solo sí en el chat. Lisette, se escucha bien, ¿verdad? ¿Estamos bien con el audio? Sí. Sí. Ok, perfecto. Bien, ahora continúa entonces, vamos a ver una introducción a todo lo que es la parte de cargas, que luego vamos a modelar, y acá nuestra colega Valborg va a hablar sobre método de elementos discretos. Hola, buenos días, buenas tardes a todos. Yo soy Valborg Hernández y tal como venía hablando Agustín, es súper importante el tema de los software DEM y de los cálculos DEM. ¿Por qué? Como podemos ver acá, tenemos una simulación ejemplificadora realizada con un software DEM o de modelamiento de elementos discretos que muestra cómo se desplaza un material discreto con ciertas características dentro de un chute. Con material discreto, como decía Agustín, podemos referirnos a piedra, chips de madera, distintas cosas que se pueden modelar. Ahora, ¿qué es lo importante de esto? Uno de los resultados que se pueden obtener de las simulaciones DEM, además de las interacciones entre las partículas, son los campos de presión que se generan sobre la estructura que las contiene, tal como vemos en el video. Y es importante notar que la presión que se genera en el chute que estamos viendo acá, genera por partícula a partícula, finalmente uno lo que observa es un resultado del conjunto de las partículas. O sea, es decir, por ejemplo, aquí vemos finalmente cuando las partículas se encuentran todas acumuladas en la pared superior, la pared inferior del chute, vemos que la presión que se genera, tal como uno lo esperaría, es mayor, representada por este color verde, justamente en la pared inferior del chute. Entonces, además, los software DEM nos permiten
poder hacer, no tiene limitaciones, por ejemplo, en la cantidad, tipos de materiales o tipos de granulometrías que uno vaya a tener. Como podemos ver en este video, representado con rojo y con azul, distintas granulometrías, trabajan e interaccionan entre sí, siendo una fiel demostración de lo que pasa en la realidad. ¿Sí? Entonces, si nosotros ahora vemos cómo podemos obtener los resultados desde estas cargas, de esta interacción entre las partículas, podríamos ejemplificarlo con una placa sobre la que caen distintos materiales. Entonces, de manera simple podemos decir que los software DEM calculan y predicen el comportamiento del material particulado y cómo éste va a interactuar con la estructura que lo contenga. En este caso, como decía, tenemos piedras azules sobre la placa y como resultado de esto finalmente se van a obtener los distintos valores de las fuerzas de las piedras sobre la estructura. Entonces aquí tendríamos el material particulado cayendo sobre la placa, luego tendríamos esta placa en un sistema de coordenadas simplemente para encontrar la ubicación de cada punto dentro de la placa y en esos puntos ver cuáles fuerzas puntuales se están aplicando sobre ella. Entonces, si uno quisiera hacer este cálculo, el flujo del trabajo que se va a tener que realizar sería, primero tendríamos que contar con un software DEM y saber utilizarlo para poder obtener la solución de partículas, para luego trabajar estos datos con el fin de interpretarlos de manera correcta y poder cargarlos sobre SolidWorks Simulator. ¿Sí? Que esta es una herramienta, como la mayoría conoce, de cálculo de elementos finitos que nos permite simular el comportamiento de nuestra estructura, en este caso bajo el efecto de las fuerzas o presiones que hemos interpretado a partir de la solución de las partículas. Entonces, ¿qué es lo que proponemos nosotros? Es que toda esta parte en donde se tiene que tener el conocimiento del software DEM o conseguir el software DEM, nosotros tenemos una metodología simplificada que consiste en discretizar cargas para poder tener los datos directamente sobre SolidWorks Simulator. Ahora les voy a explicar un poco más de qué se refiere esta metodología simplificada sobre discretización de fuerza. Lo que nosotros proponemos consiste principalmente en tener estas fuerzas puntuales que les comentaba anteriormente, tomarlas y cargarlas sobre nuestra estructura. Pero la idea de cargarlas sobre nuestra estructura, primero hacemos una segmentación de la estructura, dejando pequeños segmentos en los cuales nosotros vamos a cargar estas fuerzas puntuales que van a estar actuando sobre ellos para que finalmente tener que cada sección representará una fuerza promedio sobre la estructura, lo que sería una discretización de cargas o fuerzas sobre la estructura. Es decir, nosotros vamos a tener las fuerzas acá, actuando sobre cada una de estas secciones que nosotros reconocimos, que es importante tener en cuenta que estas pequeñas secciones, el tamaño y la cantidad de ellas responde a mantener el error propio de la simulación. Entonces, disculpa. Nosotros ahí podemos ver que cada sección finalmente va a representar una fuerza promedio sobre la estructura que es un conjunto de las fuerzas puntuales que teníamos anteriormente. Entonces, nuestra metodología de solución, al discretizar las fuerzas, se considera que el problema a solucionar no corresponde a la interacción de las partículas entre sí, sino a la respuesta de la estructura frente a estas. Por ende, no existe una pérdida de datos o solución a realizar la discretización. Es decir, que si uno se considera que se está basando en métodos estadísticos, que es un poco lo que hay detrás de toda esta metodología, siempre se procura mantener el error de que por siempre es una simulación de. Por ejemplo, en el ejemplo que les estaba mostrando, teníamos una placa, ¿no es cierto?, y distintas fuerzas puntuales que ahora se transforman en 3 regiones representativas que mantienen un error admisible según los criterios
de diseño, en donde vemos que aquí el color rojo representaría la fuerza o presión más intensa, el verde un rango medio y el azul la menor presión posible sobre la estructura. Y ahora José les va a mostrar un ejemplo práctico sobre cómo, ya teniendo las cargas según nuestra metodología sobre una estructura, en este caso un camión, se puede hacer diferentes tipos de cálculos. Bien, gracias, Bárbara. Entonces vamos a este ejemplo práctico que sería esta caja de camión y vamos a trabajarlo directamente en SolidWorks, ¿sí? Nuevamente, acá estamos tomando un ejemplo resumido, pero es muy interesante porque realmente es una caja que podríamos decir que tiene su geometría completa. Como mencionaba recién Bárbara, tenemos las tres regiones, la roja, la amarilla y la verde, que nos van a distinguir nuestras regiones de presiones del análisis descrito. Para los que se están iniciando en simulación, van a tener aquí una pestaña arriba y a la izquierda, ¿sí?, donde van a tener todos los tipos de simulaciones que tenemos en SolidWorks Simulation. Desde estático, frecuencia, pasando por dinámicos al no lineal. En este caso voy a comenzar con un análisis estático. De este análisis estático, primero, el material. Bien, dentro del material podemos elegir de la librería de materiales que tenemos en la base de datos, o las carpetas azules son ya carpetas que son materiales de usuario. Los materiales de usuario son definidos con las propiedades, en caso que no exista librería, son materiales definidos y una vez que se definen queda la librería para siempre. En este caso, yo voy a utilizar el material, ya lo tengo definido en otro estudio, simplemente arrastrar y soltar, y ya tengo ahí mi material definido. Vamos ahora a las restricciones o a las condiciones de apoyo. Para eso voy a asumir, tengo 4 regiones, y tengo estas 4 regiones en las cuales estoy asumiendo que son los apoyos entre la caja de camión y el chasis. Vamos a suponer en este caso que estas 2 secciones están fijas por algún sistema actuador, el cual está bloqueado, y las otras 2 secciones las voy a asumir que están en un sistema de rodamientos. Obviamente puedo definir las condiciones según mis necesidades. En este caso es un ejemplo relativamente sencillo para mostrar cómo se aplican estas condiciones de borde. Y finalmente voy a aplicar las cargas. Las cargas, como recién mencionamos, tenemos la zona roja, la zona amarilla y la zona verde, que ya está identificada las regiones dentro de SolidWorks usando la metodología ya descrita. En este caso, para definir las cargas, es muy sencillo, directamente siempre botón derecho, acá voy a definir las presiones, y en las presiones aquí voy a ir definiendo todas las secciones que me interesa definir. En este caso, un poco para ahorrar tiempo, acá tengo ya todas las cargas en un estudio y las voy a volcar sobre mi nuevo estudio. Ya tengo la geometría, las condiciones, el material, las restricciones y las cargas. Entonces ya estoy apto para poder correrlo. Bien, acá vamos a poner algo que me olvidé aquí, las condiciones de contacto. Y vamos a correr nuevamente, ya que una de las chapas que están aquí, yo necesito unirlas con condiciones de contacto, y lo veíamos en esta región, veíamos una chapa desligada de la otra. Bien, ya tenemos nuestro análisis terminado. En nuestro análisis terminado, aquí voy a ocultar las cargas, que como la ven, esas flechitas rojas me están indicando los distintos rangos de presión, los cuales obedecen a las cargas de granel. Vamos a ocultarlas. Entonces acá ya tenemos el nivel de tensiones, en este caso
a niveles de tensiones, vamos a poner estos niveles de tensiones en megapascales. Entonces aquí vamos a poner megapascales y vamos a cambiar aquí para una expresión un poquito más sencilla. Bien, estamos viendo niveles de presión del orden de los 160 a 150 megapascales en la estructura. También podemos, todo esto con un régimen estático. Fíjense que eran muy importantes las preguntas que hicimos al principio. ¿Por qué? Porque ahí nos dicen, muchas de las personas están pensando en incorporar herramientas a nivel básico, y está muy bien. Los niveles de desplazamiento que estamos viendo ahí son del orden de los 70 milímetros máximo, pero en el orden general estamos hablando de los 20 milímetros totalmente cargada la estructura. Bien, esto es lo que tenemos como estudio, el primer estudio, que yo recomiendo siempre hacer un estudio básico estático. Vamos ahora al segundo estudio, que si estamos encaminados para hacer un estudio de desgaste y de dinámica, tenemos que hacer un análisis de frecuencias, conocer las frecuencias naturales de nuestra estructura. Entonces, para las frecuencias naturales de nuestra estructura, vamos a hacer lo mismo. En este caso, frecuencias naturales es el primer paso que uno tiene que dar antes de hacer un análisis dinámico. Lo que voy a encontrar, voy a buscar, en general, contener las primeras 4 o 5 frecuencias naturales es suficiente. Yo en este caso voy a pedir las primeras 12, para saber en qué momento podría llegar a entrar en resonancia esta caja. Y para definir todas las condiciones de restricción y de material, no tengo que hacerlo desde cero, sino me valgo del análisis que ya utilicé. Entonces voy a definir las condiciones de material, las restricciones, las condiciones de contacto y finalmente las restricciones. Básicamente las restricciones son las mismas que introduje a mano. Las cargas en este caso no hace falta. ¿Por qué? Porque es un estudio de resonancia. Entonces es una característica de la estructura del material y de su restricción. Quiero encontrar las frecuencias naturales. Bien, vamos a correr el ejemplo. Como bien, si bien el modelo es un modelo real, tomando ciertos cuidados podemos tener las soluciones básicamente en cuestiones de minutos. Entonces, aquí estamos viendo el primer resultado que tenemos, que a mí me gusta siempre verificar, son las frecuencias de resonancia. Como vemos acá tenemos los primeros 4 modos, estamos hablando desde 1,3 a 2 Hz. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que si por alguna razón nuestro sistema de carga, motores o vibraciones inducidas están en este rango, vamos a tener regímenes de resonancia en la estructura. Eso significa, en principio, una resonancia es que los desplazamientos se van a incrementar, va a aumentar el desgaste, va a aumentar justamente lo que veíamos en las preguntas, el tema de la vida, fatiga y una reducción en la calidad del material. Entonces, es por eso que este análisis, que es un análisis, digamos, medio, es de suma importancia. Veamos el primer modo de oscilación. Entonces, el primer modo de oscilación, aquí vemos la caja, este sería el primer modo de oscilación, que casualmente coincide con un régimen posiblemente de carga. Y así podemos ir viendo los distintos modos de oscilación. Este ya sería más flexional en la parte lateral, y esto es lo que en principio es este análisis medio que nos va a permitir conocer todos los sistemas de frecuencia y de resonancia que tengo en la estructura. Bien, este es el flujo de trabajo que mencionó Bárbara hace un rato, ¿no? Vamos ahora a un análisis avanzado, que es un estudio dinámico. Básicamente el estudio dinámico puedo hacer una copia del estático y lo único que debería agregar como parámetro importante es el amortiguamiento, que podemos considerar en este caso que estamos en el orden de un 2%. ¿Qué voy a hacer ahora en el régimen dinámico? En el régimen dinámico lo que voy a simular es justamente el proceso de carga. Y en este proceso de carga, igual que antes, podemos obtener cómo se mueve la estructura
a lo largo del tiempo, ¿sí? Y en este movimiento de la estructura, vamos mejor aquí a graficar, me gusta este análisis, en el tiempo. Igual ahora lo vamos a ver mejor en un slide ya preparado. Pero yo voy a señalar estos 3 puntos como puntos críticos. Estas son ya las tensiones que se producen debido al fenómeno de carga. Entonces, como este es un análisis dinámico, es un análisis de impacto, ¿qué voy a obtener como resultado? Como resultado lo que voy a obtener es justamente un overshoot de carga. Esta la curva roja, azul y verde son las 3 regiones. La roja era el punto de máxima. Entonces lo que estoy viendo acá, ¿se acuerdan que en el régimen estático habíamos alcanzado unos 120 megapascales? Fíjense que en el dinámico tenemos este overshoot a 190, con lo cual es muy importante en estos regímenes de carga considerar estos tipos de efectos para tener una completa comprensión del caso. Entonces, volvamos un poquito a nuestro estudio. Vamos a ir acá directamente. Bien, estos son los 4 modos que habíamos visto, de acuerdo a los 4 modos de oscilación. Recuerdan, lo pongo aquí en la presentación porque muchos de ustedes después van a estar interesados en verla, entonces que quede todo completo. De 1,3 a 2 Hz. Bien, y vamos ahora a todo lo que son las deformaciones plásticas bajo cargas dinámicas. Lo que vemos ahí, fíjense que es la animación de la simulación dinámica, ya considerando posibles deformaciones plásticas, posibles deformaciones permanentes, y este es el camino ya para analizar el desgaste sobre la estructura. Entonces, ¿por qué? Porque acá ya estamos teniendo cómo están influenciando todos estos, digamos, el material y la carga sobre la chapa misma. Finalmente, lo que me gustaría comentar hoy, estos son 2 ejemplos, a diferencia de lo que mostré hace un rato, que era un ejemplo realizado en SolidWorks para mostrar hoy las distintas alternativas, estos ya son 2 ejemplos reales, totalmente validados, no solamente en SolidWorks Simulation, sino en ensayos. El primero que quiero mostrar, vamos a bajar un poquito acá el volumen, el primero que quiero mostrar es este es un ensayo, este es un Volter, ¿sí? Esta es una máquina que realiza perforaciones en la mina y coloca las mallas para después hormigonar. Lo que están haciendo ahí es el ensayo de impacto sobre la cabina del chofer. Lo que van a descargar es un bloque de un cilindro de 227 kilos. Y justamente esta simulación, a diferencia de la que mostramos anteriormente, esta simulación ya contempla el impacto y deformaciones plásticas. Si se fijan, esta es la deformación de cómo se va afectando la calidad de la estructura. Esos niveles de impacto y esos niveles de deformación afectan a mi estructura de diferentes formas. Primero con deformaciones permanentes, como se ve ahí, y después con tensiones que van produciendo, si eso es repetitivo, si esas son cargas repetitivas, eso termina siendo un desgaste. Y el desgaste lo voy a estimar a partir de las tensiones, las presiones de contacto que mostramos al principio y que estamos viendo aquí. Esas presiones de contacto van produciendo un desgaste sobre el material y una pérdida en el espesor del mismo. El segundo ejemplo que quiero mostrar, este es un ejemplo de un elástico, el cual el problema aquí ya es un problema también de desgaste y de fatiga. Este es un problema de fatiga. El problema de fatiga hace que no solamente tengamos roturas sobre la estructura,
sino que las roturas de fatiga muchas veces son difíciles de cuantificar, son imprevistas. Entonces, en este elástico, aquí tenemos el fenómeno de rotaciones en los extremos y también entre placa y placa del elástico, como ven ahí, se van produciendo distintos estados de tensiones y se puede estimar estadísticamente cuál es el ciclo de vida y básicamente cuál es el tiempo de garantía que se le va a dar al producto. ¿De acuerdo? Entonces, para finalizar un poco con un resumen de los distintos módulos que tenemos dentro de SolidWorks Simulation. Hoy lo que usamos dentro de SolidWorks Simulation tenemos SolidWorks Simulation estándar, y de los que usamos hoy, usamos el estático, ¿se acuerdan? Para comenzar con la carga de camión, y sugerimos hacer el de fatiga, que es el que vimos a lo último para el elástico. El de fatiga es el que me daría de alguna forma la vida útil del material, considerando temas justamente de lo que hablamos del material ciclando determinadas cargas. Otro que destaqué hoy y que calculamos es el de frecuencias naturales para conocer cómo va a ser el comportamiento bajo régimen dinámico. Y otro que sugiero mucho, y ahora al final les voy a dar el link al webinar que dimos hace unos meses, que es optimización y optimización topológica. Esto es un poquito diferente al tema de hoy, por eso ahora voy a dar el link para que ustedes lo vean. Dentro del Simulation Professional tenemos estos bloques, obviamente incluyendo el Simulation. Y finalmente, lo que vimos al final, el tema de consideraciones dinámicas, no lineales, para finalmente saber deformaciones plásticas y estimar el desgaste, tenemos dinámica lineal y la parte no lineal. Todo esto dentro de lo que es el paquete de Simulation Premium, que obviamente abarca los otros paquetes. Muy bien. Finalmente, las conclusiones. La primera gran conclusión que tenemos de aquí fue basado en lo que vimos con Agustín y Valborg, en una metodología simplificada presentada para contemplar los resultados del material a granel, como rocas, piedras, simulado desde un software DEM para considerarlo dentro de SolidWorks Simulation. Respecto a la confiabilidad estructural, es decir, a la calidad y básicamente a la vida útil de mi componente, vimos estudios estáticos, estudios de frecuencia, dinámicos, fatiga, desgaste y no lineal. Y aquí a la derecha tenemos dos ejemplos, el primero que era el chute y la caja de camión con las presiones de contacto en cada uno. Y finalmente, que era la tercera pregunta que comenzamos hoy, ¿cuál va a ser el beneficio final que voy a tener con esto? Es una reducción en el tiempo de ciclo del proyecto. Muchas veces me toca visitar a los usuarios, los ingenieros, y la falta, muchas veces utilizan ciertas plataformas, pero algo muy importante es la integración CAD con las herramientas de simulación. ¿Para qué? Para reducir este ciclo de proyecto. Aquí les dejo este webinar anterior, que es Aprenda SolidWorks Simulation, cómo hacer optimización topológica, que era lo que le había hablado anteriormente. También tienen nuestros emails. Y ahora vamos a abrir el panel de preguntas, ¿sí? Acá vamos a ir revisando cuáles fueron las preguntas y vamos a ir tratando de responder todas. Vamos a empezar. A ver, ¿a quién le toca a cada uno? Ok. Ahí en el panel pueden empezar a preguntar sin ningún problema. Nos pregunta Jan. Nos dice, yo quiero preguntar si se puede empezar a emplear otra teoría de falla. Sí, las teorías de falla que utilizamos aquí
es la de von Mises, la teoría típica para metales, pero, por ejemplo, también vimos la parte de fatiga, es otra parte de falla. Y hablando de la parte de falla en metales, uno tiene Drake-Prager, o si tiene elementos hiperelásticos, va a tener otras teorías de falla para esos materiales. Se encuentran básicamente, aquí lo voy a mostrar en SolidWorks, dentro de los materiales, cuando yo defino, por ejemplo, un estudio, yendo a la parte, si bien no lo mostré hoy, pero yendo a la parte no lineal, cuando defino el material acá, ahí tengo todas las teorías de falla que puedo utilizar. Como les decía, plasticidad, hiperelástico, viscoelástico, y esta litino que es para stent, etc. Entonces, esa es la forma de usar las distintas teorías de falla. Bien, nos preguntan acá, ¿qué software DEM recomienda? Yo siempre digo, todo software que está en el mercado es un buen software. El análisis, y cada software, no hay muchos en el mercado, ¿sí? Mi sugerencia ahí es analizar, me gustaría saber cómo usted está trabajando, Braulio, cómo está trabajando. Es decir, qué tipo de plataforma CAD tiene, cuáles son sus desafíos, y nuevamente, cómo ver de simplificarlo y de tener las cargas. Entonces, Braulio, ahí podemos hacer una charla un poquito más profunda. Me preguntan acá, ¿los software DEM no hacen, pregunta Andrés, no hacen parte de SolidWorks? No, los software DEM son métodos de elementos discretos que, como dijimos hoy, los integramos dentro de SolidWorks Simulation y dentro de la metodología de elementos finitos, pero no hacen parte de los paquetes que mostró al final. Carlos nos pregunta, ¿en qué versión de Simulation encontrará la solución para el método de discretos? No, nuevamente acá son los software DEM, que como le decía Braulio, que son a evaluar, que básicamente hay 3, 4 en el mercado. Me preguntan, ¿hay forma de conectar SolidWorks Simulation con ANSYS? Tendríamos que ver el caso, no hay un botón directo, pero básicamente la parte de CAD, en general los usuarios, la experiencia que tengo con usuarios es que lo llevamos por CAD compatible, AIGES, STEP, etc. Me pregunta Osmar, ¿el techo del Volter se podría simular con un material compuesto composite? Claro, los materiales compuestos, el composite, es parte de SolidWorks Simulation Premium. Entonces ahí se puede definir toda la parte de compuestos. Creo que estaba, no sé si lo tenía aquí en la matriz. A ver. Aquí está. Cuando hablamos de materiales compuestos, aquí estamos hablando de materiales como fibra de vidrio, fibra de carbono, también materiales compuestos con paneles de aluminio, etcétera, ¿no? Bien, hay preguntas que se repiten. ¿Dónde puedo ver el video y se presenta? Sí, lo vamos a subir a YouTube, Julio. ¿Qué fue necesario configurar para análisis dinámico? No mucho, para el análisis dinámico, no mucho configurar. En realidad, como les decía, hay una... por ejemplo, para análisis dinámico mi recomendación es esta. Ya mostré el estático. Entonces vengan acá y hagan copiar estudio. Y en copiar estudio les trae todas las configuraciones al análisis dinámico. Entonces por eso va a llamar dinámico desde el estático. Entonces acá pongo dinámico directamente.
Entonces, ahí me configura el análisis dinámico, me trae todo. Las únicas dos cosas que tienen que hacer es configurar el amortiguamiento, aquí, ponerle el amortiguamiento que les decía hace un rato, que va a ser 0.02, generalmente un 2%, podemos hacer cosas más interesantes a esa, y después configurar las cargas en función del tiempo, pero no se necesita más nada que eso. Nos dice Jesús, yo diseño estos volquetes, hemos tenido muchos problemas, su estructura es una superficie. En este caso se la consideró como superficie, sí, como una chapa, porque en realidad es una chapa, y es el elemento utilizado desde mi punto de vista, es el óptimo en este caso, pero depende del caso, puede ser sólido o puede ser de viga. Los módulos, me pregunta Dani, eso es Jesús. Daniel me pregunta, ¿los módulos de simulation se adquieren aparte o vienen incluidos en la licencia premium? Los de simulation se adquieren aparte y dentro de la licencia premium viene el estático y el motion. ¿Se puede realizar una simulación de predicción de desgaste en blindaje de molinos? Sí, Juan, por favor, contáctenos para ver los detalles, porque hay que ver si lo que se quiere hacer es el impacto del material sobre el molino, si son generalmente también se usan esas bolas de acero que también causan un cierto impacto, o si hay un fluido en el medio. Analizando las tensiones se puede llegar a buenos resultados. Nos dice William, actualmente en la empresa distribuimos material estructural y antidesgaste y se instala en los volcos que mostraron. Mi pregunta es si en Chile actualmente se ofrece el servicio de simulación a empresas mineras. Hay distintas empresas que se dedican al servicio. Lo primero es acérquese ahí nos escribe al email y primero nos interesaría ver qué es lo que están necesitando. Y a partir de ahí, bueno, lo podemos contactar con nuestros revendedores. Eso vale para Chile o cualquier país de América Latina. En caso que no esté el material requerido para mi equipo, ¿cómo obtendré mi solución? Bueno, como les dije, primero el material, ¿sí? Como les había aclarado, vengo acá, aplico mi material. Si el material no está en mi librería, que es posible, a pesar que vengo acá, por ejemplo, ¿cómo hago ese proceso? Tomo cualquier material, por ejemplo un acero, y las propiedades de mi acero no son exactamente las que tengo ahí. Bueno, creo acá una categoría, por ejemplo acá voy a poner a esta categoría viga no lineal, que ya la tengo creada, vengo y pego. Y acá le voy a poner el nombre, por ejemplo, material nuevo. Y dentro de ese material nuevo, tengo que poner las características, acá voy a ir editando mis características del material, 0.3, etc. ¿De acuerdo? Obviamente, siempre para la simulación tengo que tener los datos de mi material. O se lo pido a mi proveedor, o algo importante también acá dentro del software, perdón, si no está en la librería, algo importante es acá, Materiality. Acá, si hacen clic aquí, esto lo lleva a un link dentro de SolidWorks, que es un portal de materiales en la web para todo lo que es, déjenme ver si lo abro ahora, es todo un portal de materiales con miles de materiales que está basado ya en librerías que tenemos, digamos, como socios en SolidWorks, y tienen para todos los tipos de estudios, no lineal, frecuencia, pandeo, dinámico. Esto es muy usado, por ejemplo, para estudios de fatiga, que muchas veces los estudios dentro de los estudios estáticos y de fatiga, cuando buscamos acá, por ejemplo, casos de fatiga, son difíciles de encontrar en la bibliografía. Entonces, este es un portal muy, muy recomendable a la hora de buscar materiales. Muchísimas gracias por las preguntas, hay muchísimas preguntas. No sé cuándo, déjenme ver, a los que no respondí. ¿Pueden enviar una copia de la presentación, Joana? Por supuesto. Lisette
Ahora vamos a lanzar la presentación. ¿Cómo interpreto la herramienta de fatiga para estimar la vida útil del material? Directamente da números de ciclos. Lo que le va a decir la herramienta de fatiga, por ejemplo, que son 2 millones de ciclos. Y por día, usted va a decir, esa es una forma de interpretarla. Si por día doy 1000 ciclos, bueno, lo que voy a hacer es 2 millones dividido 1000, y me va a dar 2000 días de vida útil. Esa es la forma de calcular. Y la otra es el daño, pero es una forma muy sencilla. Perdón que salte a algunas personas que ya me preguntan, envíennos el email, por favor, pero quiero responderle al que no le respondí todavía. Rodrigo, para el caso de componentes revestimiento de molinos, ¿recomiendan hacer estudios de frecuencia estático y dinámico? Claro que sí, Rodrigo. El estudio estático siempre, porque los revestimientos de molinos van primero sujetados con los sistemas de fijación correspondientes. Ese es el nivel básico. Y después, por supuesto, tengo que empezar ya a niveles de frecuencia para saber qué frecuencia natural va a tener eso y finalmente caer en el dinámico. Pero ir a un estudio avanzado sin tener anteriormente una resolución básica del problema no es recomendable de mi perspectiva. Nos pregunta Darwin, con respecto al chute, ¿es posible simular la adhesión del material durante el tiempo y el desgaste del chute durante el tiempo que es acumulativo? Sí, del lado del DEM hay ciertas soluciones que ya contemplan, por ejemplo, las que mostramos hoy, contemplan las partículas cierta parte de adhesión, y respecto al desgaste, con esas tensiones de desgaste, y se contemplan, con las tensiones de las presiones sobre el material, las presiones normales, se contempla la pérdida de espesor. Nos pregunta Jesús, ¿qué se recomienda para correlacionar la simulación de desgaste en las tuberías, en el tiempo? Ahí, Jesús, depende del material. Ahí tenemos que hablar de qué material abrasivo está. Entonces, posiblemente tengamos que ver la abrasión del material que está por la tubería. Pero hay distintas condiciones. Por ejemplo, una es AGWAR, es una ley muy conocida que relaciona las presiones con el volumen de desgaste. Luis Eduardo, también me gustaría recibir una copia de la presentación. Perfecto. Y finalmente Isaac nos pregunta, consulta, ¿es posible simular las tensiones internas generadas en un trabajo térmico? Sí, en el trabajo térmico hay dos formas de hacerlo, Isaac. Una es utilizar el térmico, justamente el térmico que está acá, en Simulation Professional, y este lleva las condiciones térmicas a un análisis estático o un análisis dinámico, y la otra utilizar, dependiendo si tenemos un flujo de fluidos, gas o líquido, se usa la parte de CFD, Flow Simulation. Entonces, desde ya quiero agradecer a todos. Como les dije, hoy fue un poco más extensa que lo normal, yo sabía, por la cantidad de preguntas y la cantidad de personas, y vamos a disponibilizar toda la presentación en breve. Desde ya muchas gracias, y acuérdense, cualquier pregunta nos pueden contactar al email que estoy dejando en pantalla. Hasta luego y que tengan lindo día.